ahí? Ya. Bien. En la semana 1 vimos las bacterias, pues su característica, diferencia entre eucariota, eucariota, diferencias entre gran positivo y gran negativo. Vimos los factores de virulencia diferentes. De ahí dependía la patogenicidad de las bacterias. En la segunda clase hemos visto los virus y los hongos. Importante pues diferenciar. Habíamos dicho que los virus eran acelulares, que necesitaban un huésped, que por sí solos pues se morían. Por eso que se les llamaban acelulares, ¿no? La clasificación de los virus. Los virus básicamente no es otra cosa que un núcleo, perdón, que un material genético, DNA o RNA, cubierto por una cápsula proteica, por eso que se le llama nucleocápside, ¿no? Y eso justamente clasificaba a los virus en virus DNA, RNA, ¿no? Dije que tenían que estudiar los virus porque eso era importante. Y luego que tenían una capa, unos tenían una capa, una membrana, y otros no tenían, unos le llamaban desnudos y otros con envoltura. Luego, los que son ARN, pues unos actúan directamente al mensajero, y por eso que se le llamaban ARN de cadena positiva. Y aquellos que no, pues ARN de cadena negativa. Entonces, con esa clasificación, aquí ya tenían todo este cuadrito, ¿no? Están los diferentes grupos de virus, ¿ya? Género de virus, ¿no? Familias de virus, ¿ya? Como siempre con sus características particulares. Recuerden que tiene un tropismo. Algunos van hacia el hígado, como los hepatnavirus o la hepatitis. Otros van hacia el sistema nervioso, como los rhabdovirus, que está aquí. Otros van hacia los CD4, como los retrovirus. Uno de ellos son el VIH. Y así. Esto se llama tropismo, ¿no? Entonces, vimos también cómo ingresaban. El objetivo es apoderarse de la célula hospedera. Para ello, pues, lo que es sintetizar sus proteínas y armarse como un robot, ¿no es cierto? Ellos no se reproducen, sino se van ensamblando. Ahí están los diferentes tipos de virus. Para que sepan, ahorita está empezando a haber unos casos de influenza, de virus influenza, ¿ya? En Lima. ¿Ya? Hemos visto varios casos de influenza. No sé por qué estén pendientes, así que sus familiares se vacunen. ¿No? Habíamos justamente hablado de influenza, de las glucoproteínas H, que es la hemaglutinina, que es para adherirse, y el I, la N, la neurominiasa, ¿no? Que justamente habíamos dicho la importancia de que cuando se ensambla el virus de influenza, pues tiene que salir, porque tiene una cola, y la neurominiasa es la que corta, ¿no? Corta. Y que había una... ¿A ustedes fue que les dije? Que tenían que averiguar el medicamento. Medicamento que sea para influenza, que justamente bloquea la neurominiasa, de manera que no lo deja salir a los riñones. ¿Averiguaron? El PPT es de la semana 2, ¿no? ¿Ah? El PPT es de la semana 2, me parece. Es de la semana 2, ¿no? Sí, Ya lo hicimos, ¿no? Ah,
semana 3. Recién voy a dar la clase. Esta es la semana pasada. Y ahora lo tienen que saber porque ya hay casos de influenza. Y este medicamento tienen que darlo los primeros 5 días. Después ya no funciona. ¿No han averiguado? Bien, averigüenlo. Hablamos del VIH. Igual, todo virus tiene que adherirse a su célula huésped, ¿no? Y en este caso el VIH se adhiere con dos, con el TP120 y con el TP41 se fusiona e ingresa a la célula. ¿A qué célula? Al CD4. Al CD4. Ya vamos a hablar ahora del CD4 porque eso es lo que viene ahora en inmunología. Aquí está muy interesante, pues, cómo ingresa el virus, cómo se acopla y se fusiona, ingresa el material genético que es RNA, pero como había dicho que el virus del VIH pues, tiene 3 enzimas, la dismutasa reversa, integrasa y proteasa. Este lo que hace es convierte el RNA en DNA. Una vez que convierte el DNA ya puede entrar al núcleo y se apodera del material genético del CD4. ¿Quién lo integra ahí? La integrasa. Y una vez que lo integró, ya está listo, se apoderó de la célula. Empieza a sintetizar proteínas, que son las cápsides. ¿Quién lo ayuda? La proteasa, otra enzima del VIH, para que salgan rápido. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa con el VIH. Ya habíamos dicho también, pues, justamente en la historia natural hay una fase aguda, donde pues, el virus al inicio pues, en gran cantidad, pero hay una fase de latencia de 6 a 10 años, donde dependiendo, si el paciente recibe otro tratamiento como ahora, pero si no recibe, pues esos CD4 se van destruyendo. Y después el virus pues, aumenta y viene la fase de SIDA, que felizmente pues, son disminuidos con el tratamiento antirretroviral. Habíamos hablado del diagnóstico de la prueba de ELISA. Había en ELISA de primera generación, segunda, tercera. Ahorita estamos con la cuarta. Que la serología en la ELISA pues da un diagnóstico muy tardío, pero en la cuarta ya se está detectando qué cosa, el antígeno P24, que te puede detectar más o menos a los 15 días, ¿no? A los 15 días, el antígeno P24. Hablamos también de los arbovirus, ¿no? Las enfermedades metaxénicas, hay un vector, en este caso el Aedes aegypti, que también está siendo ensayado en nuestro país, ¿no? Por el dengue, ¿no? Todos los días hay casos nuevos de dengue, pero ese vector no solamente transmite el dengue, sino también pues, la fiebre amarilla, chikungunya y zika. ¿Ya? Clínicamente el dengue es una enfermedad febril, no hay dengue sin fiebre, dura 5 o 6 días. Dolor de cabeza, dolor orbitario, dolor muscular, dolor articulares. Y si se añaden los signos de alarma, como es dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado, ¿no? Entonces, el paciente pues hay que ingresarlo, hay que hospitalizarlo. Un dato importante es cuando el paciente se empieza a hinchar, a reumatizar. Es un dato de que ese paciente está mal. ¿Cómo evitamos todo esto? Pues hidratándonos. Paciente con dengue que se hidrata bien, no se complica. No se complica. Pero paciente que no se hidrata, pero no es agua, ¿no? Sino es con electrolitos, ¿no? ¿Qué? Suero. Hablamos de los priones, ¿vale? Que ven que
básicamente este es un aminoácido, una proteína que normalmente tiene este nombre, PRPC, pero por algún motivo muta, cambia, y al mutar pues cambia su forma tridimensional. Esa es la característica de las proteínas, ¿no? Su estructura. Entonces esta forma, donde la hoja pegada al beta del 3%, cambia esta forma, donde la hoja pegada al beta pasa a 43% y se deforma. Al deformarse llega al cerebro y es causante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por sus vacunas dentro del cerebro que se llama encefalografía coliforme, y veramente eso no hay tratamiento, el paciente se muere. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob para examen no es crucial ni por bacteria, ni por virus, ni por hongos, pero una proteína anómala que es los priori. Finalmente hablamos de los hongos, que son eucariotas. Por lo tanto, pues habíamos dicho que se estudiara la diferencia entre hongos y bacterias. Quizá una característica es pues, la pared formada por quitina. Ya, en el caso de las bacterias es proteoglicano, ¿no? Proteoglicano. Y el resto es diferente, se parece pues a una eucariota. Tiene todo de una eucariota. Con eso ya pueden hacer la diferencia fácilmente. Recuerden, ya desde el punto de vista práctico para laboratorio también, los hongos se colorean con el azul del lactofenol, no se olviden. Y el cultivo es, ¿cómo se llama el medio cultivo? Saburo, agar saburo. Agar saburo. Los hongos se pueden clasificar en dos grandes grupos: filamentosos, que son como unos palitos, y levaduras, que son como unas bolitas. ¿Ya? Esa es la gran clasificación. Ejemplo de levadura, cándida. Ejemplo de palitos, la piña, ¿no? Y esos pueden ser superficiales o profundos. Las tiñas son superficiales, ¿no? Donde habíamos visto pues, Strigophyton, Microsporum, ¿no? Y los profundos son, por ejemplo, el Cryptococcus, el Histoplasma, ¿no? Entonces, ahora, biofilms. Ya saben lo que son los biofilms, no solamente producidos por las bacterias, también son producidas por los hongos. Aquí está la microsis superficial, la tiña, Microsporum, Strigophyton, Epidermophyton. Hongos superficiales que afectan piel y anexos. Habíamos recordado, recuerden el Tricophyton, tri de tri, piel, pelo y uña, ¿cierto? Y el Microsporum los tres afectan piel. El Microsporum era pelo, piel. Y el Epidermophyton es piel, uña. Con eso ustedes prácticamente tienen una lesión en piel de anexo. Ustedes dicen esto probablemente sea por tal género. Pueden atacar la uña, onicomicosis, pueden atacar el cuerpo. La característica que les dije para diagnosticar era que usualmente son redondeados, irregulares, hidrográficos, el borde grueso, rojo, que es lo que pica. A medida que le pica, esto se rasca y va creciendo por una bola ahí. El centro pálido, ¿no? Esa es la característica. ¿De dónde tienen que tomar la muestra? De la parte más externa, de donde está picando, ¿no? Para que hagan el diagnóstico. También hay tiña, y en la tiña pues obviamente que se cae el cabello, pues se queda una calva ahí, pero con pelito, no con punta. Ustedes ven eso, es tiña capitis. Este es el de la barba, ¿no? Tiña barbae. ¿De acuerdo al sitio? Lleva el nombre. Y finalmente las micosis oportunistas, que son las micosis pues profundas. Tenemos cándida, habíamos hecho de cándida. Es el único hongo que no está en el suelo, ¿sí? Que no está en el suelo. Todo el resto está en el suelo, pero cándida no. Porque le decían bolitas
que son levaduras. Levaduras. Y las levaduras cuando se reproducen geman. Gemación. Gemación. En cambio, los otros que son las... ¿cómo se llama? ¿Cómo? Filamentosos, pues que pueden ser las piñas o estos son profundos, como las pergilus. Las pergilus. ¿Qué es lo importante que tiene que ver con las pergilus? Es el que se asocia a tuberculosis. En el examen, hongo que se asocia a tuberculosis, la respuesta es aspergillus. Miren cómo está la caverna y se llena de una bola de hongo que es un aspergiloma. Causa frecuente de hemoptisis. Eso es frecuente. Pacientes con TB crónica, recidivante o pacientes con una secuela de TB y vienen por sangrado, hemoptisis. Entonces toman una radiografía y una caverna y hay una aspergiloma ahí. Cuando sangra mucho hay que operarlo, quitarle ese pedazo de pulmón. Criptococo, más que el problema de pilies, criptococo produce infección del sistema nervioso central en pacientes VIH, pacientes inmunosuprimidos. Un paciente de VIH con meningitis, lo primero que tienen que estar ustedes es criptococo. No se olviden que hay microorganismos con cápsula. ¿Ya? ¿Cuáles son las bacterias que tienen cápsula? Díganme dos. Bacterias que tienen cápsula. Uno es neumococo. El neumococo tiene cápsula. El otro es un hongo, muy bien. Pero ese es hongo. Pero bacteria Klebsiella pneumoniae. Eso es muy importante porque son factores de violencia. ¿Ya? Todas esas cosas que le estoy diciendo, anótenlo porque eso les va a venir en el examen. Porque es lo más importante que tienen que hacer ustedes. Y finalmente, pues el neumocistis girovesi, que no está aquí, pero tenía que estar. Es un paciente VIH que hace insuficiencia respiratoria. Pues usted sabe muy bien que la causa de insuficiencia respiratoria, neumonía, en un paciente con neumonía que hay en la comunidad, que tiene que estar viendo el neumococo en un 70-80%. Pero un paciente VIH inmunosuprimido usualmente no es neumococo, es neumocistis girovesi. Entonces, un dato importante, recuerden que la segunda parte le va a venir historias clínicas. Tienen que estar atentos qué cosa es, la edad que tiene ese paciente, es hombre o mujer, tiene factores de riesgo y de acuerdo a eso ustedes van sumando en su cabeza y van diciendo, ¿será TB? ¿Será un neumococo? ¿Será un neumocistis girovesi? Eso es medicina, pero una medicina práctica. Sin mucho palabeo, sin mucho leer mucho. Eso es lo práctico. Es una otra forma de aprender medicina. Te lo digo. Es otra forma. Esta es la escuela de Loaiza Cayetano. O sea, bueno, sí es la escuela de Loaiza, porque en Loaiza está pues Cayetano y está San Marcos. Yo era San Marcos, yo aprendí ahí, pero aprendimos en esa época, era la mejor época de Cayetano y de San Marcos, porque había médicos jóvenes y ellos implementaron este esquema. Yo lo aprendí hace tiempo y siempre lo aprendí, y funciona. Entonces yo a mis alumnos les enseño eso que aprendí, porque funciona. Y uno hace unos diagnósticos terribles. Solamente escuchar, ver. Como alguna vez me preguntaron, pues la idea es divertirse cuando uno trabaja, no estresarse, ¿no? Y pues ustedes van a ver de que en medicina uno se estresa porque no diagnostica y tiene que tratar. Pero si tú tienes las herramientas para poder diagnosticar, más tranquilo, puedes tratar. O al menos pensar en lo que tiene el paciente. Igualito, si van a hacer quirúrgicos igual, pues no van a operar a alguien sin diagnóstico.
La clave es eso. Esa es la clave. Bien, muchachos. Y lo otro que tienen que aprender es, ya saben, no. Ahora veremos entonces, hemos hecho un repaso. Ahora vamos con la clase. Es decir, pónganle cuidado. Porque es un poquito complejo. La tercera y la cuarta clase son las más complejas. Inmunología. Bien, vamos con la tercera. Entonces, empezamos con inmuno. ¿De qué se trata esto? De lo siguiente. Ya hemos aprendido los diferentes microorganismos, bacterias, hongos, principalmente. Entonces, ahora viene cómo nuestro organismo se defiende frente a estos microorganismos. Esto que parece sencillo, no es tan sencillo. Claro, si aprenden el esquema de forma general, pues le va a ser muy útil. Porque infectología es muy extenso. Imagínate cuántas bacterias hay, cuántos virus hay, cuántos hongos hay. Y ustedes van a estar al frente y conociendo pacientes que tengan un poco de bacterias, gram positivo, gram negativo, virus RNA, DNA, hongos, parásitos. No he metido parásitos, pero igualito. Entonces dicen, oye, esto es una locura. ¿Cómo voy a aprender el mecanismo? Pues como frente a un neumococo, contra un estafilococo, contra una pseudomonas, contra una ameba, o sea, pero en realidad no es tan difícil. Pero tienen que entender. ¿Ya? De eso se trata, al menos esta parte. Me refiero a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa. ¿Eso qué cosa es? Es la respuesta, no es otra cosa que de nuestro organismo que se defiende de estos microorganismos. Ojo, ya vamos a ver que no solamente nos defendemos de estos microorganismos, nos defendemos de tumores, nos defendemos de alteraciones de nuestro propio organismo, de células necróticas, células que están funcionando mal. Eso es lo que hace nuestro sistema. Si no funcionaría, pues estaríamos... Pero ese es... Entonces, si a ti te preguntan, básicamente, ¿qué hace nuestro sistema inmune? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la función de nuestro sistema inmune? Ya, o sea, defensa, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Hay algo más que siempre se olvida. ¿Qué? ¿Prevención de qué? O sea, y prepara tu cuerpo para recibir el patógeno y poder... No es la respuesta. Sí, eso es defensa, defensa frente a los agentes externos, tumor, lo que tú quieras. Memoria. Pero hay algo más. Memoria. También, o sea, O sea, aprendes a vivir. Voy a detectar eliminar las ¿Atractivo qué? el patógeno que está recibiendo. Hay un grupo de enfermedades que nos destruyen a nosotros. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Autoinmunes. el lupus. Autoinmune, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensan que hace? Ahí no piensa que está jugando o está funcionando el sistema inmune. Sí funciona, solo que se autodestruye. Entonces, ¿cuál es la otra gran función que tiene el sistema inmune?
reconocerlo Reconocimiento. propio. Ah, pero sería defensa. Prevención. No, porque si tú lo consideras así, te olvidas de esa parte. Ah, ya. Que no es lo mismo tú estudiar enfermedades autoinmunes que estudiar enfermedades infecciosas. O sea, ya hay pues, diferente. Por eso es que función de defensa, ok, todo lo que tú quieras, y parar. Pero lo otro es reconocer lo propio. Reconoce, pues, oye, reconoce la célula hepática, neurona. Pero a veces se vuelve loco el sistema inmune y en vez de respetarlo, reconocerlo, pues lo destruye. Y ahí aparecen las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se llama eso? Tolerancia. Tolerancia, sí, pero Tolerancia. ahí la célula es la célula presentadora de Ya vamos a ver antígeno todo eso. que está inhibida, ¿no? Creo. Ya vamos a ver eso para que vayan ordenándose. Entonces, el primer concepto es eso, ¿no? Que ustedes tienen que entender de que este sistema inmune que tenemos, que solamente pensamos que es defensa, tiene otra función importante, que es la tolerancia. Y eso se ve también, no solamente en reconocer lo propio, bueno, es parte de eso. La mujer cuando está embarazada, ¿qué? ¿Ah? Muchos dicen que no, el embarazo es un estado en el cual las defensas bajan, ¿no? ¿Ustedes creen que durante el embarazo las defensas bajan? Suben. No, es tolerancia. Recuerden que, ¿qué cosa es el embarazo? Primero, ¿cómo sale el embarazo? ¿Cómo? ¿De la fecundación de quién? ¿Hombre o mujer? La mujer lo reconoce, pues. Está naciendo, está creciendo entre el vientre de la mujer. Y la parte del hombre. Ah, entonces hay una tolerancia. Y la tolerancia le dice, oye, te voy a dar chance 9 meses. A los 9 meses te tienes que ir como sea. Ni más ni menos. ¿Cuánto tiempo dura el embarazo? 9 meses. ¿Ve? Entonces es así, ya hacen convenios. Pues. El organismo es tan sabio que tiene lo que se llama un reloj biológico. Un reloj biológico. Ya lo vamos a ver al final. Bien, entonces vamos a hablar sobre la inmunidad, la respuesta inmune. ¿Ya? Para que haya una respuesta inmune, pues tiene que haber un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Un antígeno. Hay un antígeno que puede ser un microorganismo, que puede ser una célula dañada, cualquier pues ¿cuál es la característica? Te va a producir una respuesta inmune frente a eso. ¿Ya? Esa es la característica, una respuesta específica frente a eso. Bien, entonces, para términos de clase, para términos de que entiendan, es una forma de organizar 3 grandes líneas de defensa. No en todos los libros está así, ¿no? Pero aquí lo han hecho así. Primera, segunda y tercera. La mayoría te dice, primera y segunda, esto se llama inmunidad innata. Y esto es inmunidad atópica. ¿Ya? Eso es lo que va a encontrar. Esto es más que nada para organizar la inmunidad innata. Porque la inmunidad innata es un poquito compleja. Es amplia. ¿Ya? Entonces, aquí, primera línea de defensa y segunda línea de defensa, inmunidad innata. ¿Correcto? Me están siguiendo, ¿no? Si se pierde, me dicen. Para volver a explicar. ¿Ya? Bien, entonces, vamos con la primera línea de defensa. Para que la entiendan. La inmunidad innata, como vamos a ver, eso es pregunta de examen, vamos a ver cuáles son las características de la inmunidad. Pero vamos ya conociendo. Por ejemplo, mecanismos físicos. ¿A qué se refiere? Se refiere principalmente al epitelio, al tejido.
ejemplo, la piel. Ustedes no saben cuán importante es la piel que nos está cubriendo hasta que se quema. Y depende del grado de quemadura. La quemadura se divide en dos grandes grupos, de acuerdo a la extensión y profundidad. Una quemadura más del 60% y una extensión del tercer grado, o sea, hasta el hueso, pues. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ahí ves tú la función de la piel. Justamente, pues todos los agentes externos, los microorganismos, no se meten, no te atacan, porque la piel está cumpliendo su función. Con una quemadura la piel se deja cumplir su función, y lo más triste es que los pacientes quemados no se mueren inmediatamente. Tienen una larga y triste travesía de 2 semanas, 3 semanas. Yo tuve quemaduras de tercer grado en todas mis extremidades. Y estuve en una explosión. Y pues estuve internado como 2 meses y casi pierdo la pierna derecha porque en mi pie, en la palma de mi pie, se me ha hecho como un hueco de la explosión que era fuerte. Y se me iban los ligamentos y los huesos. Y tipo, por la herida que era grande, se ven las pistolas de la cocina, del carbón, del vidrio, de la mampara, de todo. ¿Qué tipo de explosión? De cocina. ¿Gas? Sí, una fue gas y estoy. Y fue cuando la pierna derecha se me infectó y casi me ganó. Sí. Estuve 2 meses internado. 2 meses. Pero pues recuerda que los jóvenes son los que resisten más. Eso es por ley. En cambio, los pacientes de edad con comorbilidad, pues, ese es el problema. Pero lo interesante es que vean, en este caso, la importancia de los epitelios. Fíjense en el tejido. ¿Ya? Así como es la piel, que lo ven externamente, pueden ver, por ejemplo, la vía respiratoria, el epitelio respiratorio, el epitelio gastrointestinal. Y aquí un comentario. El epitelio gastrointestinal. El epitelio gastrointestinal normalmente descansa. No, todo el día está comiendo, ¿no? ¿Ah? Y debajo del epitelio intestinal pues hay un sistema linfático. Ese sistema linfático, ese epitelio tiene que estar bien para que todo lo que come uno, porque uno come de todo, o tú eliges qué cosa comer. Se come todo. Claro, aquellos que son pues dietéticos, pues son pocos, pero... Ajá. Entonces ese tejido, pues imagino cómo sufre. Y ese sistema inmune que está ahí, pues está continuamente las 24 horas defendiéndose. Pero lamentablemente pues a veces uno pues no entiende o no sabe, desconoce, ¿no? Incluso nosotros profesionales, porque la comida es tan sabrosa y aquí en Perú divino. Pero es cierto, como dicen muchas enfermedades entran por aquí, por la mala alimentación. No es que no comamos, ¿no? La mala alimentación no significa que no comamos alimentos, no, sino que comemos mal. Y ahorita está demostrado pues que la famosa microbiota, cuando ustedes lean microbiota, es un tema tan apasionante ahorita que prácticamente casi todo pues llega a esa conclusión que su origen es ahí, dentro de tu aparato gastrointestinal. Enfermedades autoinmunes, enfermedades, la diabetes, la obesidad. Entonces, gente que por ejemplo viene y que está sana en su pueblo, lo traes para la capital
se empieza a enfermar. Lo devuelves a su pueblo, mejora. ¿Qué cosa hizo diferente? Comer McDonald's, comer no estoy en contra de McDonald's, ¿no? Pero todas las cosas que uno come. Pero eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, lamentablemente, pues el humano es así, ¿no? Somos así. Pero por otro lado, las enfermedades pues nos dicen, oye, tienes que cambiar tu estilo de vida. Y cuando uno le dicen cambiar estilo de vida, no es fácil, no es fácil. No es fácil. Por experiencia no es fácil. Pero bueno. ¿Y eso por qué voy? Porque justamente todo está relacionado con lo que vamos a hablar, de inmunología. Ahora, no solamente hay mecanismos físicos, sino también hay químicos. Hay enzimas, secreciones. Por ejemplo, el ojo, por ponerte un ejemplo. Las lágrimas. Ustedes no han notado, por ejemplo, cuando están lavándose con la cabeza con champú, les cae una cosita al ojo, ¿qué sienten? Arde. Se pone rojo, ¿no? Como que hayas hecho otra cosa, ¿no? Porque sale con el ojo rojo. ¿Y eso es por qué? Porque en el ojo puede salir una enzima, que es la lisocima. Y la lisocima, apenas te cae algo, la lisocima es un antibiótico. Nosotros tenemos un antibiótico natural en el ojo, que es la lisocima. Está atento, porque si no, imagínate, si no hubiera lisocima, pues acá estaríamos con el ojo infectado, inflamado. ¿Cómo vamos a ver? Entonces, igual las sustancias ácidas, defensivas, como vamos a ver. Y lógicamente nuestra microbiota, pues. Nuestra microbiota. Con mucho respeto, porque cada vez es necesaria nuestra microbiota. Luego tenemos la segunda línea de defensa, porque hoy vamos a estudiar la inmunidad innata. Esto. La próxima semana, esto. Y por otro lado tenemos nuestro sistema de complemento. Yo la verdad que nunca entendí el sistema de complemento. ¿A qué es el sistema de complemento? Así cuando empecé a enseñar, ya entendí el sistema de complemento. Pero ya vamos a entender qué cosa hace. Macrófagos, células NK, interferón, citoquinas, todo esto es esto. Por eso es que es un poquito complejo, pero ya vamos a ir entendiéndolo, poniendo ejemplos para que no. Bien. Entonces, esto es pregunta de examen. Porque se le va a preguntar 4 diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Ya? Entonces, una es, ¿quién cree pues, que responde inicialmente rápido? ¿La inmunidad innata o adaptativa? La innata. Entonces, prácticamente, pues, es rápida, ahí está, en horas. En horas. En cambio, la adaptativa, pues, días, semanas, es que más demora. Es como que, pues, salen los soldaditos, pues, y no pueden vencer, tienen que llamar a la caballería. Otra diferencia es la especificidad. ¿Ustedes creen que la inmunidad innata es específica? Es inespecífica. En cambio, la inmunidad adaptativa no. La inmunidad adaptativa es, te reconoce quién eres, y va directo a estudiar. En cambio, esto no. Esto va a lo que sea. Luego, una cosa importante es memoria. ¿La inmunidad adaptativa tiene memoria? En cambio, este sí. Porque este, al ser específico, lo chequea, lo analiza y le toma una foto, y de manera que cuando vuelve, ya la respuesta, como vamos a ver, es doble, 3, 4, 5 veces.
más ¿Él rápido tiene que memoria? los tuyos. ¿Ya? Luego, los elementos. ¿Quién forma parte de una innata? Pues tiene que colocar barrera epitelial, macrófagos, complementos, células naturales killer. Y aquí, en la adaptativa, básicamente, linfocitos T y linfocitos P. ¿Estamos claros? Ya tienen su respuesta por la pregunta. ¿Cuánto vale esa pregunta? No son 10 preguntas solamente. O sea, vale 2 puntos. Pero si respondes así. ¿Cómo que sí? Imbécil. Sí. La barrera epitelial. Estas son. Exacto. Puedes poner ahí elementos. Tienen que saber responder para que sea más fácil y tenga más puntos. Una forma es a través de un cuadrito. ¿No? Ponen ahí inmunidad, ajá, memoria. Sí, elementos. Jaboncitos, complementos, y acá necesito T y B. Inicio, rápido, lento. Claro. Cuadro comparativo. Entonces, vamos con la primera línea de defensa. ¿Ah? Entonces, aquí están las barreras, ¿no? Los tejidos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la piel con sus diferentes elementos. Esto lo vamos a ver cuando veamos infección de piel, tejido, partes blandas. Todos los elementos. Pero aquí hay que recordar algo en el caso de la piel. Es que la piel tiene una serie de capas, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, la cosa es que dentro de la piel, aquí está, esta es el extracto granuloso, lúcido, espinoso, basal. Ajá, sí. Basal, espinoso, granuloso y corto. Esta es la epidermis. Acá hay unas células que están en toda la epidermis y aquí está la dermis, que son los queratinocitos. Los queratinocitos que están en toda la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, pues tienen una función muy importante. Forman los famosos pan. ¿Qué son los pan? ¿Pan de comer? ¿Callos? No van, yo te hablando de eso. Los PAN, PAN, son los péptidos antimicrobianos. ¿Ya? Muy importante, porque el queratinocito lo que hace es formar estas sustancias para destruir a los gérmenes que tratan de ingresar. Mira, los queratinos que están aquí. Bien. Ahora, así como hay barreras mecánicas, también hay barreras químicas, ¿no? Entonces las lágrimas, decíamos, la lisocima, ¿ves? ¿Qué hace la lisocima? Destruir la pared celular. La grasita, eso que está en el oído, eso es importantísimo. Claro, causa problemas, ¿no? También, pero pues, desde el punto de vista médico, pues son ácidos grasos que inhiben el crecimiento bacteriano. Si no, a cada rato estaría metiéndose por ahí bacterias, estarían haciendo otitis continuamente. Eso lo destruye. El sudor también tiene lisocima. Y aparte tenemos otras secreciones donde, por ejemplo, está la lactoferrina. La lactoferrina está en las secciones mucosas, lágrimas, saliva. ¿Qué cosa hace la lactoferrina? La lactoferrina, usted sabe muy bien que las bacterias necesitan hierro para obtener energía.
cosa hace la lactoferrina? La lactoferrina lo que hace es apoderarse del hierro y dejarlo pues sin su fuente de energía. Algo que ustedes deben de aprender es que cuando un paciente está infectado, no le pueden estar dando hierro. ¿Por qué? Porque lo están alimentando la bacteria. ¿Ya? Entonces eso, no cometan ese error. Le darán hierro después que mejore. Bien. El calostro. El calostro tiene también la mayor cantidad de lactoferrina. Por eso es que el calostro es muy bueno. ¿Ya? Como medio de protección para el recién nacido. Bien. Vamos con la segunda línea de defensa. Aquí tenemos pues a las proteínas plasmáticas, ¿no? Básicamente tenemos por ejemplo, lo más importante aquí es el sistema de complemento. Pero también están las otras sustancias, como por ejemplo el interferón. ¿Ya? Recuerden que el interferón lo liberan las células cuando entra un virus. El virus trata de apoderarse y las células liberan una sustancia que es el interferón. ¿Para qué? El interferón lo que hace es llamar a los macrófagos, llamar a los para destruir a esos virus, ¿no? Se pone en contacto con los CD8 y pues con los natural killer y destruir. Pero aquí la vedette es el sistema de complemento. Ya vamos a ver cuál es la función del sistema de complemento. Hoy ustedes van a salir conociendo, oye, ¿qué hace ese bendito sistema de complemento? Aquí está. ¿Qué cosa es el sistema de complemento? Son proteínas que se sintetizan en el hígado. ¿Ya? Pero son proteínas que están ahí en nuestro organismo, ¿ya? Que tienen su nombre. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Están ahí. Pero cuando pasa algo, tiene lo que se llama el efecto dominó. ¿Ustedes saben cómo es un dominó, no? Cuando se cae. Exacto. Acá pasa lo mismo. ¿Ya? Se activan. Y se activan hasta que finaliza y se produce algo. ¿Ya? Entonces, se activan por muchas razones. Una de las razones por las cuales se activa justamente es para defensa, para defendernos. ¿Y cómo nos defienden? ¿Qué cosas tenemos cuando se activa el sistema de complemento? Pregunta examen. El sistema de complemento tiene tres funciones, o sea, se activa para producir tres cosas. Uno, se sintetizan, se forman dos reacciones, C3A y C5A. ¿Qué hace C3A, C5A? Dice ahí, inflamación. Yo recuerdo que a ustedes les pregunté, inflamación desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué cosa era? Dos cosas, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. La inflamación es un mecanismo de defensa o no? Sí, excelente defensa. ¿No? Habíamos dicho que si tú tenías un uñero en el primer dedo del pie y pues estaba ahí un estafilococo, tú te vas a quedar con la infección ahí sin hacer nada, ¿no es cierto? El organismo sabiamente lo que hace es pues, mandar a quién, a la inmunidad innata inicialmente, ¿no? a los leucocitos, a los monocitos, y los monocitos cuando lleguen ahí pues se transforman en macrófagos a destruir
Pero para que llegue ahí, no llega por un fenómeno inflamatorio. Es decir, tiene que producir vasodilatación, tiene que llegar sangre ahí, y segundo, tiene que aumentar la permeabilidad capilar para que salgan los neutrófilos de los vasos, ¿no? Entonces, la inflamación es un, ¿qué cosa es? Inicialmente es una defensa para nuestro organismo. ¿Ya? Eso es el primer concepto. ¿Ya? Entonces, por eso es que el complemento, en su afán de defendernos, libera estas dos fracciones de complemento, C3A y C5A. ¿Para qué? Para que esas dos fracciones pues produzcan vasodilatación a donde necesiten y aumente la permeabilidad capilar. ¿Ah? Bien. Segunda función. Libera C3B. ¿Qué cosa hace C3B? Opsonización y fagocitosis. ¿Qué es eso? Opsonización, ya lo expliqué. Es decir, hace de que los anticuerpos rodeen a los microorganismos para que los macrófagos favorezcan la fagocitosis. Eso es opsonización. ¿Quién hace eso? C3. Y finalmente, ¿cuál es la otra función por la cual se activa el complemento? Para formar el complejo MAC. El complejo MAC. C5B, C6, C7, C8, C9, el complejo MAC. ¿Qué cosa es el complejo MAC? Se forma todo un tubo, un hueco en la pared de la bacteria y se produce una lisis. Conclusión. La pregunta es, diga las funciones de la activación del sistema de complemento. Son tres funciones. La primera, produce inflamación a través de la activación de C3A y C5A. Segundo, a través del C3B favorece la opsonización para favorecer la fagocitosis. Y tercero, forma el complejo MAC, C5B, 6, 7, 8, 9, para producir lisis del microorganismo. Por esa razón se activa el complemento. Ahora vamos a ver ahí. Aquí lo vemos, ya más. Ahora, vamos un poquito a explicar. Nosotros estamos yendo de atrás para adelante. ¿Ya? Dándole la importancia al complemento. Entonces, el complemento ya sabemos cuál es la función del complemento, porque se activa. Pero entonces, hay que recordar que el complemento tiene tres formas de activarse. ¿Cuáles son las vías que se activa el complemento? Vía clásica, vía alterna y la vía de las lectinas. ¿Ya? Voy a explicarles desde el punto de vista práctico cada uno de ellos, de forma sencilla. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, no se olviden, el complemento se activa por tres vías: vía clásica, vía alterna y vía de las lectinas. Bien.
¿Cuál de estas vías utiliza anticuerpos para activarse? Hay una sola, la vía clásica. La vía clásica necesita anticuerpos para activarse, IgG y IgM. ¿Ya? Esa es una diferencia. La vía alterna no necesita eso. Y la vía, las lectinas tampoco. ¿Ya? Bien. Entonces ya se están dando cuenta ustedes que si por ejemplo, por algún motivo, no funciona la inmunidad innata y ya se está activando la inmunidad adaptativa, una de las funciones que vamos a ver en la inmunidad adaptativa que tiene linfocitos T y linfocitos B es la activación de linfocitos T y de linfocitos B. Y si se activan linfocitos B, ¿qué se van a formar? ¿Qué hacen los linfocitos B? ¿Qué sintetizan los linfocitos B? Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, cuando se active la inmunidad adaptativa, esos anticuerpos que se forman, ¿a quién están potenciando? La vía clásica. ¿A quién están potenciando? A la vía clásica. Al sistema de complemento, a través de la vía clásica. O sea, lo que pasa en nuestro organismo no es aislado, todo es en conjunto. Lo que pasa es que uno le explica a usted para que ustedes lo entiendan, ¿no? Pero en realidad todo va en un orden. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si bien es cierto, empieza la inmunidad innata, luego pasa la inmunidad adaptativa, y tú dices, oye, pero ¿para qué se activa la inmunidad adaptativa? ¿Cómo es que destruye la inmunidad adaptativa? Pues ya están viendo. Se va a activar o linfocitos T o linfocitos B. Si se actúa linfocitos B, ¿qué hacen los linfocitos B? Es formar anticuerpos. Entonces esos anticuerpos que se forman van a ir también al complemento. ¿Qué vía? A través de la vía clásica. Clásica. ¿Para qué? Para más anafilotoxinas, más ozonización y más destrucción de la arteria. ¿Se están dando cuenta cómo es? ¿Ah? Bien. Ahora, la vía alterna. La vía alterna se desencadena también, como van a ver aquí, por el famoso C3. Ya, ese 3 se estimula también por una serie de antígenos, como por ejemplo microorganismos. ¿Ya? Microorganismos, C3 por estímulos en los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, pero no relacionados con anticuerpos. ¿Ya? No relacionados con anticuerpos. Esa es la gran diferencia. Uno va con anticuerpos, el otro sin anticuerpos. Y la vía de la lectina, es más particular. ¿Por qué? Porque la vía de la lectina reconoce proteínas llamadas de manosa. Manosa. ¿Y quién tiene manosa? Usualmente hongos. Entonces es una vía particular que cuando ingresa un hongo, porque tiene manosa, ¿cuál de esta vía de complemento va a actuar para destruir ese hongo? La vía de las lectinas. Entonces, vean que no es tan sencillo, pero todo tiene una lógica. Todo tiene una lógica. Cuando ingrese una bacteria, pues se va a activar la vía alterna, la vía clásica. Cuando venga un virus, probablemente se va a activar también. Pero cuando venga un hongo, principalmente la vía de las lectinas. ¿Qué cosa es lo que tienen que ir pensando aquí? Que el antígeno
va a ocasionar un estímulo en un receptor. Es así para que vayan entendiendo. ¿Ya? Y eso va a desencadenar una reacción para destruir eso. ¿Ya? Siempre es así. Cuando hablamos de inmunología, hay un antígeno que se une con un receptor y eso desencadena una respuesta. ¿Con qué finalidad? En este caso, para destruir ese antígeno que desencadenó la respuesta inmunológica. ¿Ya? Entonces, el complemento, ¿no? ¿Cuál es? Sea se active la vía clásica, vía alterna, vías las lectinas, ellos tienen un punto de unión. El punto de unión es C3. No se olviden, C3. C3. Cuando lo revisen van a ver C3, el punto de unión usualmente de los tres. La famosa C3 convertasa aquí también. Más que, a veces, claro, yo por aquí decirles, mira, el C1Q, ¿cómo se activa la vía clásica? Ajá, viene el anticuerpo IgG-IgM, actúa sobre el C1 tiene 3 QRS, luego el QRS se activa el C4, luego pasa al C2, C4A, C2A, y luego al C3, C3A. O sea, y hay que hacer así para cada una de las vías. No. Eso que lo que ustedes tienen que entender es para qué sirve, por dónde va. Ahora, el resto lo van a leer, por supuesto, porque todo tampoco no se les puede dar. Hay dos cosas. O no entienden y se aburren y se cansan y se van y me dejan solo. Entonces, pues, no quiero quedarme solo. Entonces, mejor lo vamos haciendo así. Aquí está, ¿ves? Complejo más. C5B, C6, C7, C8, C9. Entonces ya saben que el complejo MAC es una función del sistema complejo. ¿Y en qué consiste? En destruir la pared cerebral. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Claro, la pared. Y por eso destruir la pared del organismo produce lo que se llama una lisis osmótica. Bien. Ahora, lógicamente que hay puntos claves que son que forman parte de la regulación del sistema de complemento, ¿no es cierto? Si yo le dije que un punto de unión es la convertasa C3, si yo inhibo esa convertasa, ¿qué va a pasar con el complemento? No va a funcionar. No va a funcionar. Pues hay microorganismos que bloquean el complemento. ¿Quién? Ejemplo, la Neisseria gonorrea. La Neisseria gonorrea le gusta bloquear. Y ya van a ver microorganismos que bloquean el complemento a diferentes niveles. Entonces, para que no funcione, para que deje de funcionar. Entonces, aquí ven un resumen. Aquí está el complemento. ¿Qué hace? Por un lado, ahí está ozonización. ¿Liberando qué? Ozonización. C. ¿Qué fracción es? C5B. C5B ozoniza. Lo que hace es, pues, lo hace agradable, este es el antígeno, para que el macrófago se lo pueda comer sabroso. Luego, está aquí.
C3A, C5A. Inflamación, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace? Hace que los vasos sanguíneos, aquí está el vaso sanguíneo, pues haya más segregación y hay aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué cosa aumenta la permeabilidad? Que las células endoteliales se abren. ¿Para qué? Para que pueda pasar el polimorfo nuclear y llegar al sitio que está inflamado, y el monocito también pasa aquí y se convierte en macrófago y puedan destruir a la bacteria, ¿no es cierto? Profe, Y lo otro es pues el complejo MAC, hacer hueco a las bacterias para destruirlas. La opsonización no era 13B. ¿no era la C3B? ¿Cuál? ¿Qué dije yo? C5B. El C3A, C5A es anafilotoxina, ¿no es cierto? Sí, pero la topsonización es la. Era la C3B. Ah, C3B era la opsonización. estás hablando tú de la ozonización. Sí. ¿Qué han anotado ustedes? C3B. ¿3B? Yo puse C3B. Aquí está. C3B es ozonización. Sí. ¿Sí va? ¿Qué es ello? ¿5B? 5B. Ah, pues lapsus pajareros. Están atentos. Yo estoy atento siempre, ¿no? Gracias. Aquí está el resumen. Aquí está el resumen. Ahí está el resumen. Entonces la ozonización, muy bien, C3B. Complejo MAC. Y inflamación, C3A, C5A. Ahí están las tres. Bien. Esto es el otro punto importante. Esta tablita viene aparejando. No creo. Porque se les va a decir, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes citoquinas produce catabolismo del músculo y grasas? Se le llama también calcicina. Y le ponen interleuquina 1, interleuquina 12, interferón gamma y factor de riesgo temporal. La respuesta es factor de riesgo temporal. Pero sí lo tienen que saber. Ya, porque esto es, le voy a explicar. Esto es la citoquina. Factor de riesgo tumoral, interleuquina 1, interleuquina 12, interferón gamma, interleuquina 10, interleuquina 6, interleuquina 10. Todo esto actualmente es lo que está de moda. ¿Ya? Esto es lo que está de moda. En inmunología, ¿por qué? Porque se está usando los anticuerpos monoclonales, ya sea hacen esa función o los bloquean. Ahora se está usando mucho en tumor para cáncer. Ya se usa ya unos años para enfermedades autoinmunes. Ya, pero ahorita está usando en cáncer. Entonces, esta es la citoquina, este es quién lo produce y esto es el efecto. Entonces, esto se lo tienen que aprender para el examen. ¿Todo el cuadro? ¿Qué? ¿Todo el cuadro? Ok, hija, no. ¿Qué? No era todo el cuadro. Todo el cuadro. Es lo único que te estoy pidiendo. ¿De cuánto hemos hecho? Doctor. O sea, con todo ese cuadro yo aprendí toda la semana. Es un solo cuadro. Muy bien. Entonces,
Estas citoquinas no solamente lo vamos a ver en la inmunidad innata, lo vamos a ver más en la inmunidad adaptativa. Por eso es que sirve para los dos. Sirve para los dos. Ya terminar. Sí. Ya termina la clase. 6:40. 6:40. Bien. Entonces, cuando ustedes dominen estas citoquinas, vamos a llegar a la siguiente conclusión, que hay citoquinas inflamatorias y hay citoquinas antiinflamatorias. En el COVID, ¿ustedes recuerdan que se hablaba mucho pues, de la tormenta de citoquinas? La tormenta de citoquinas. ¿Quién era el que estaba echando ahí interleuquina C? Interleuquina 6. Inflamatorio. Entonces, la 1B, la 2, la C, la 8, la 15, interferón gamma, son inflamatorias. En cambio, las que son antiinflamatorias, 4, 10, 13. Esto también lo tienen que saber. ¿También para el examen? También va para examen. ¿Cuáles son las citoquinas inflamatorias y cuáles son las antiinflamatorias? Solo las interleuquinas. Bueno, pero pues, ¿qué más? ¿Cómo interleuquinas? No, esto no. Solo las interleuquinas. Es, claro, claro. Interleuquina 1 beta, interleuquina 12, 72, ¿Por qué son palmas? Ahora, esta es la otra parte importante. Ya hemos visto, es el reconocimiento. Es el reconocimiento. Es decir, viene un estafilococo, viene un virus de la influenza, viene un hongo, un aspergillus. ¿Cómo lo reconoce la inmunidad innata? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el sistema inmune, ya sea va a reaccionar inicialmente como una inmunidad innata o como una inmunidad adquirida. El problema es cómo reacciona como inmunidad innata. ¿Cómo empieza? La inmunidad innata empieza con esto, con el reconocimiento. ¿Y cómo se reconoce? Los famosos PAMs. PAMs. ¿Qué cosa es un PAM? Por ejemplo, tienes tú aquí un neumococo. Te dije que un neumococo tiene una cápsula, ¿no es cierto? Puede ser una parte de esa cápsula, un PAM. Si por ejemplo viene una Escherichia coli, que habíamos dicho en la primera clase, que tiene pues sus pili, ¿no? Esos pili pues es un PAM. Un hongo, que habíamos dicho que tiene manosa. Esa manosa es un PAM. Otra bacteria, no es PAM, no es hambre, es PAM. Y otra bacteria con su pared celular, esa pared celular es un PAM. Ya nunca se va a olvidar. Ahí empieza la inmunidad innata. Con los PAM. Ahora, ¿quién reconoce los PAM? Los receptores, los PRR. ¿Ya? ¿Y quiénes son los PRR? Los más frecuentes son los receptores TOL. Los receptores TOL. Estos son los receptores TOL. Los receptores TOL son principalmente los que van a reconocer esos PAM. Son los más importantes. Entonces, aquí es justamente, esta es la inmunidad innata, ¿no? Los diferentes microorganismos
¿Ya? ¿Y quién lo va a reconocer? Está más abajo. Aquí está. Entonces, los PAM van a ser reconocidos por los receptores PRR. Uno de estos receptores PRR son los receptores TOL. TOL-like receptor. Estos. Los receptores TOL son más o menos 9, 10. Ahora hay más. Pero cuando se hizo la clase estaban ahí. Pero son los más importantes. Pueden ser extracelulares que están en la membrana o intracelulares o endoplásmicos que están dentro de del citoplasma. Y aquí tienen que grabar algo como una regla. Estos que están aquí son el 7, el 8 y el 9. Los que están aquí. El 7, el 8 y el 9. El 1, 2, 4, 5 están aquí. 6. Vean fuera. El 7, 8, 9 que están aquí son los que detectan qué cosas, son los que reconocen qué cosa, el material genético, DNA, RNA. Por lo tanto, si viene un virus, cualquiera de ellos, que tiene un material genético, ¿cuál es el receptor que lo va a reconocer? 7, 8, 9, los que están aquí adentro. Los endoplásmicos. ¿Ya? En cambio, si es una bacteria que tiene, por ejemplo, un flagelo, que tiene un ácido teicoico, que tiene una endotoxina gran negativo, no va a reconocer uno de estos. Aquí, 7, 8, 9. Ya lo vamos a ver ahora para que lo entiendan mejor. Aquí lo van a entender. Vean. Estos los PAM. Por ejemplo, el peptidoglicano, la lipoproteína, el ácido lipoteicoico son reconocidos por el 1, 2 y 6. Los gran negativos, los lipopolisacáridos, son por TL4. El flagelo es reconocido por el 5. Por el 5. ¿Ya? En cambio, el material genético es el 3, 7, 8 y 9. Faltaba el 3 ahí. 3, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona así. Bien, vamos a ver. Viene un gran positivo, un neumococo. ¿Ya? El neumococo usualmente entra por la fosa nasal, vías nasales, en la garganta, y luego de ahí va a pasar a vías respiratorias. Pero cuando llega, ¿qué hace? Pues lo reconoce primero la inmunidad innata. Como tiene peptidoglicano, ácido teicoico, eso es propio de gran positivo. Si el neumococo es un gran positivo, pues dice, lo reconozco. ¿Quién lo va a reconocer? El receptor TOL-like, 1, 2 y 6. Ya, lo agarra esto. Inmunidad innata, primera defensa, ¿no es cierto? Pum, lo reconozco. ¿Qué pasa? Bueno, esto usualmente, ¿qué célula es esta? Pues puede ser un macrófago, puede ser un leucocito nuclear. Entonces, como lo reconozco, está invadiendo, entonces aquí es donde viene lo que siempre pasa dentro de el famoso, pues, la vía molecular. La vía molecular. ¿Ya? Pero en este caso, principalmente, es el factor de transmisión NFK-beta. El NFK-beta. Se activa el NFK-beta. ¿Y qué cosas hace el NFK-beta?
hace de que da la orden para que ciertos genes sinteticen ¿qué? Citoquinas, que hemos visto. Las citoquinas. Si ustedes ven las citoquinas que hemos visto, vamos para atrás. Aquí. Dependiendo quién se activó, aquí está la célula, libera esto y mira lo que hace. Por ejemplo, hace que se diferencien los TH17, hace que los leucocitos pues tengan mayor afinidad, mayor actividad, hace que haya aumento de células natural killer, hace que se activen los macrófagos. Aquí está la cosa. No sé si han entendido. Ya, pero eso es así. ¿Ya? Entonces, liberan esto, ¿para qué? Para destruir a quien lo motivó, a quien lo estimuló. Me estimulaste, te reconozco que eres malo, vamos aquí, libero esto y te destruyo. Ese es el objetivo de la inmunidad innata. Pero, ¿cuál es el problema? Que es inespecífico, que es rápido, que no tiene memoria. Entonces, que al final de cuentas, esto solamente va a ser algo inicial, pero no va a ser potente como la inmunidad adaptativa. Que lo vamos a ver. Entonces quiero ver mejor. Vean cómo se entiende esto. Parece. Este es un virus. Este es un gran positivo. Este es un gran negativo. Este es un hongo. Y este es un protozoario. Ahora ya lo van a entender mejor. Estos son sus PAM. Estos son los receptores. Los más importantes son los TOL. Estos son los TOL. Estos son los que reconocen cada parte. Está RNA, DNA 9, RNA 378, lo habíamos dicho, y así. Acá están los ejemplos. Pero esto es lo más importante. Eso es la inmunidad innata. En el examen se le va a preguntar eso. Se le puede poner un ejemplo de un hongo. ¿Cuál es el receptor que lo activa? Pues el examen, esa es la parte más. Pero eso va. ¿Ah? No, ya se van 5. No, el parcial. ¿Estás nervioso? No, es la semana 8. Ya vamos a terminar, 10 minutos. Bien. Entonces, esa es ya prácticamente lo más importante, ya lo hemos tocado. Ahora lo que tienen que es revisar, leer, para que puedan entender. De manera que, ¿qué es lo que tienen que entender? Ahora la segunda parte que viene, la próxima semana, que es la inmunidad adaptativa, y juntar todo. Cuando ustedes junten todo, ya van a poder entender todo en conjunto. Estos son casos especiales en los cuales a veces hay otros antígenos que se liberan en el citoplasma y forman los inflamosomas. Estos inflamosomas, que son complejos macromoleculares citoplasmáticos, lo que hacen es estimular, ¿qué cosa? Las interleuquinas que hemos visto, ¿no? Y nosotros también hemos visto
visto que lo que es la muerte celular, pero por apoptosis. Bueno, cuando se activan las caspasas, todo eso va a llevar a la activación de caspasas y pues producir pues, la destrucción de la célula. Son los inflamasomas. Entonces, ¿quiénes son los que desencadenan esas señales? Los NLR. Que es una serie de receptores que están en el citoplasma. Los NLR. Bien, para completar, estas células que están en la respuesta inmune innata, pues como prácticamente el origen, prácticamente en la médula ósea, la célula madre pluripotente está por un lado progenitores linfoides y progenitores mieloides. Los linfoides van a dar lugar a los linfocitos BT y a las natural killer. Los mieloides dan a los basófilos, eosinófilos, monocitos, neutrófilos. Pero ¿qué pasa? El natural killer no quiere saber nada ni con los linfocitos T y B. Por eso es que el natural killer es considerado como parte de la inmunidad innata. Ojo. Pero su origen es linfoide. ¿Ya? Ese es un dato importante. ¿Ya? El origen de la natural killer no es mieloide, no es linfoide. Aquí está la función de cada uno de las células que forman pues los elementos formes de la sangre. Aquí recordar que la célula dendrítica pues, es la famosa presentadora de antígenos, que es lo que vamos a ver en la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa empieza su función con la activación de las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Aquí está el macrófago principalmente, que es el macrófago también es presentador de antígenos, pero principalmente lo que hace es fagocitosis. Las células natural killer principalmente contra virus. Los neutrófilos son los primeritos que fagocitan, migran a los tejidos, ¿ya? Y estos mastocitos los vamos a ver liberando pues los gránulos de histamina para aumentar la permeabilidad capilar. Esto también es para recordar cómo es lo que estamos diciendo, los PAM y sus receptores. Desencadenan pues las vías moleculares para liberar citoquinas. ¿Con la qué finalidad? Destruir los microorganismos, producir inflamación, reparar tejido. Eso es lo que se busca. ¿Qué haciendo? Liberando toxinas, factores de crecimiento, reactivos pues, que tienen oxígeno. Esa es la fagocitosis con el fagolisosoma, que produce el macrófago. Ahí están los radicales de oxígeno que se forman. Y los neutrófilos también, no se olviden, a veces los neutrófilos, todos los elementos del neutrófilo salen del neutrófilo como una red. Eso se llama netosis. Es una nueva ruta de muerte de quién? Del neutrófilo. La netosis es una forma de muerte de los neutrófilos. Netosis. Entonces, así puede ser reconocido por bacterias, virus, hongos, ¿ya? En la respuesta inmune innata.
aquí para completar es, esto lo, esto. MHC es complejo mayor de histocompatibilidad. Esto ya para que lo vayan sabiendo. El MHC son de dos tipos, clase 1 y clase 2. Ojo, clase 1 y clase 2. Clase 1 está en todas las células que tienen núcleo. Esas moléculas clase 1 es como el DNI, su identificación. ¿Ah? Y las clase 2 solamente están en las células presentadoras de antígenos, en clase 2. En clase 2. Esta es clase 1. En clase 2 solamente están en las células presentadoras de antígenos. ¿Por qué les digo eso? Porque para la próxima, como vamos a hablar de las células presentadoras de antígenos, el CD4 va a reconocer a la clase 2. ¿Quién reconoce la clase 1? Los CD8. Entonces, ojo, moléculas de clase 1 lo va a reconocer el CD8. Moléculas de clase 2 lo va a reconocer el CD4. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la molécula de clase 1, ojo, mira, escucha, ¿por qué clase 1 es el DNI? Porque si la célula no tiene clase 1, lo va a destruir el CD8. Y las natural killer normalmente, pues están, como se dice, pues amarrados. Amarrados, ¿por qué? Están inhibidos. Están inhibidos. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que tiene su DNI, pero una vez que ese DNI no lo encuentre, se destapa y lo destruye. ¿Ya? Entonces, en conclusión, moléculas clase 1 no tienen todas las células con núcleo y son reconocidas por el CD8. Moléculas clase 2, ¿quién no tiene? Células presentadoras de antígenos. ¿Con quién va a ser reconocido? Por los CD4. ¿Ya? Eso es regla en inmunología. Así que, bien, creo que ya hay inflamación y no.